Bueno, buenos días, ¿cómo les va? La idea es grabar una serie de videitos sobre filtros para que tengan como un material complementario a lo que venimos viendo en las clases. ¿Sí? Bueno, como dijimos ya varias veces en clase, un filtro es todo circuito que tiene una variación en su transferencia, ya sea en amplitud o en fase, a medida que uno modifica la frecuencia, ¿sí? Habíamos visto que si yo tengo, por ejemplo, un circuito de este estilo, donde esto es R1, donde esto es R2, tengo mi tensión de entrada BI y tengo mi tensión de salida BO, ¿sí? La función transferencia de este circuito que está acá, me queda que la tensión BO, asumiendo que la corriente por este puerto de medición es igual a cero, podemos decir que esto tiene una sola corriente acá, con lo cual es un circuito serie. Por ende, BO es igual a BR2, lo que es igual a BI por R2 sobre R1 más R2, ¿sí? Visto desde el punto de vista de la frecuencia, o sea, desde el punto de vista de las impedancias, eh, la impedancia resistiva de R1 y la impedancia resistiva de R2 es directamente R2 y R1. Por lo tanto, por más que yo varíe la frecuencia de la señal BI, o sea, si yo hago un barrido desde frecuencia igual 0 hasta frecuencia igual infinito, este circuito, la tensión de salida BO, seguiría dependiendo del valor de R2, R1 y R2. Por ende, podemos decir que la ganancia, la función transferencia, BO sobre BI, en este circuito, en función de la frecuencia, se va a mantener constante. Y que va a tener un valor fijo que va a ser R2 sobre R1 más R2. Por ende, como la ganancia se mantiene constante, y la fase también, porque sabemos que la resistencia no mete un desfasaje en el circuito, afirmamos que este circuito que está acá no es un filtro. Entonces, de acá podemos ya llegar a una conclusión, y es que para tener un filtro, mi circuito tiene que tener algún comportamiento reactivo, es decir, algún componente de mi circuito tiene que tener una impedancia que sea dependiente de la frecuencia. Entonces, por ejemplo, un circuito muy típico como filtro, que es el primero que siempre se arranca a estudiar, es un circuito de este estilo. Un circuito RC, donde esto es resistencia, esto es C1. BI, BO. Bien, entonces, este circuito, en realidad, si yo le hago la transformada eh, de Fourier para obtener impedancias en el orden de J-omega o transformada de Laplace para obtener la impedancia en el orden de S, en este caso sería redundante porque yo las señales que voy a poner para analizar son senoidales, podemos decir que en el régimen de J-omega esto se ve como una impedancia ZR1 y una impedancia ZC1. Donde es importante demostrar, y recordar, mejor dicho, más que demostrar porque ya fue demostrado, que ZC1 para nosotros va a ser igual a 1 sobre J omega C1, ¿sí? En el régimen de la frecuencia, en el régimen de J omega. Y que ZR1, como bien dijimos en el caso de arriba, es igual a la resistencia
R1. Si planteamos el mismo concepto que vimos acá de divisor de tensión, podemos decir que la función transferencia de este circuito, BO, es igual a BI por ZC1 sobre ZC1 más ZR1. Con una salvedad, y es que ahora ZC1, paso BI dividiendo porque quiero obtener la función transferencia de tensión, ahora ZC1 es 1 sobre J omega C sobre 1 J omega C más R1. Si yo tengo que trabajar esta función transferencia, o sea, tengo que hacer un análisis de cómo responde en cuanto al barrido de la frecuencia, eh, las frecuencias de corte, qué cambio va a tener, todo, siempre tengo que llevar mi función transferencia a un solo cociente de polinomio, o sea, un solo numerador y un solo denominador. Acá tengo una suma en el denominador, donde, si se fijan, tengo otro denominador acá chiquitito. Entonces lo primero que voy a hacer es resolver esta suma de fracciones. Para eso, ¿qué tengo que hacer? Sacar un denominador común. Para sacar un denominador común, recordamos que tenemos el denominador común entre J omega C y esto es como que tiene un 1 acá abajo. Entonces tenemos un denominador común entre J omega C y un 1 que me va a quedar simplemente el denominador común J omega C. Una vez que tengo ese denominador común J omega C, bueno, ¿qué hago? J omega C dividido este término, me queda J omega C sobre J omega C 1, por el de arriba 1, más J omega C dividido un 1, que me queda J omega C por R1. Y arriba tengo todo lo mismo. Recordando un poquito de operación de fracciones, sabemos que esta división sobre esta división de fracciones es lo mismo que multiplicar por la división de acá, por la fracción de acá abajo dada vuelta. Por ende, puedo simplemente agarrar y decir J omega C con J omega C se va. Entonces, de esa manera obtenemos que nuestra función transferencia es igual a 1 sobre, ordenándolo un poquito, J omega C R1 más 1. Este es el capacitor 1, que es el único capacitor que tiene el circuito. Bien, de acá podemos sacar un par de conclusiones. La primera conclusión que podemos hallar es que la función transferencia de mi circuito es una función compleja, porque si se fijan, en el numerador tengo un número real, pero en el denominador tengo un número complejo, donde tengo una parte imaginaria, función de j omega, y tengo una parte real. Ojo, esto es la función transferencia, ¿sí? Porque nosotros siempre dijimos, la impedancia resistiva es real pura. Es verdad, la impedancia resistiva es real pura. Pero acá yo estoy haciendo un análisis de mi función transferencia, veo sobre BI. Y acá aparece una resistencia metida en la parte imaginaria. Sí, aparece una resistencia en la parte imaginaria. ¿Pero por qué? Porque no estoy hablando de impedancias. Estoy hablando de una relación de tensión de salida frente a una tensión de entrada que yo coloqué. Entonces, toda mi función transferencia es una función transferencia del tipo compleja. ¿Está bien? Entonces, como es una función compleja, yo puedo representarla el módulo de BO sobre BI y la fase de BO sobre BI. ¿Por qué? Porque todo número complejo, toda función compleja, yo la puedo expresar en forma binómica o en forma exponencial o polar. ¿Por qué decidimos expresarla en forma exponencial o polar? Decidimos expresarla en forma exponencial o polar porque el módulo de un número complejo, recordemos, que si yo tengo mi número complejo así,
el módulo de A, donde este es el número complejo. Perdón, está medio trabada la tablita hoy. Ahí está. El módulo de A me habla de una distancia, ¿sí? De un tamaño del vector. Que en mi función transferencia, el módulo de A me va a hablar de la relación de amplitudes que tiene BO respecto a I. Es decir, me va a decir si BO es más grande, si BO es más chica, o si BO es igual que la tensión de entrada. Eso me va a decir el módulo de la función de transferencia. Y la fase, el ángulo la fase me va a dar información de cómo está BO con respecto a I en forma temporal. Es decir, si está corrida, si están superpuestas, si están invertidas, tengo una fase de 180 grados, por ejemplo, ¿sí? Entonces, es muy importante en toda función compleja de transferencia poder darle interpretación al módulo y a la fase de esa función de transferencia. Van a ver que muchas veces en los filtros nosotros le vamos a dar mucha importancia principalmente al módulo. Porque el módulo me va a decir si el filtro atenúa, si el filtro amplifica o si el filtro deja pasar. Y muy pocas veces le vamos a dar importancia a la fase. Son casos muy puntuales donde es importante la fase. Un caso, por ejemplo, donde es muy importante el tema de la fase, es cuando yo quiero mandar dos señales. Si yo quiero transmitir dos señales de igual amplitud por un mismo cable, ¿sí? Pero por algún motivo una de esas dos señales llega desfasada a 180 grados, es decir, se invierte 180 grados, cuando yo las mande por el mismo cable, como se van a sumar punto a punto, porque están mandándose por el mismo canal de transmisión, al estar una desfasada a 180 grados, se van a cancelar entre sí y se va a anular la señal que yo quiero transmitir. Ese es un caso muy puntual, donde hay que tener en cuenta la transmisión de la fase, ¿sí? Igualmente no es lo que quiero que se centren ahora, sino que lo que quiero que se centren de este video es la diferencia que hay entre un circuito que es un filtro y un circuito que no lo es. Y eso lo vemos de esta manera. Fíjense, vamos a calcular el módulo y la fase de esta función transferencia. Nosotros teníamos que nuestra función transferencia, BO sobre BI, nos había quedado 1 sobre J omega C1 R1 más 1. Y queremos el módulo de esto. El módulo, BO sobre BI, es igual al módulo del numerador, o sea, el módulo de 1, sobre el módulo de J omega C1 R1 más 1. Lo que hay que tener en cuenta es que hago divisiones de módulos porque estoy haciendo una división de números complejos. Obviamente que el módulo de 1 es 1, porque es un número real. Pero el módulo del número de abajo es el módulo de un número complejo. Y si recuerdan, el módulo de un número complejo, que tiene coordenadas A y JB, el módulo de A se calculaba aplicando Pitágoras. Era la raíz cuadrada de la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado, sin el J. ¿Sí? Entonces, para hacer el módulo de lo de abajo, voy a tener que aplicar eso. Me va a quedar la raíz cuadrada de la parte real al cuadrado, que es 1, al cuadrado 1, más la parte imaginaria al cuadrado, que es omega C1 R1. Omega C1 R1. Obviamente todo al cuadrado. Y de acá vemos que claramente el módulo, que vuelvo a hacer hincapié en esto, es la distancia del vector. O sea, me habla de la amplitud de la señal de salida respecto a la señal de entrada. El módulo es función de omega. Y lo que vamos a ver nosotros es que a medida que variemos omega, esta cuenta también va a modificarse. Por ende, nuestra gráfica que hicimos antes, para el caso del divisor resistivo,
ahora no va a poder ser más algo constante, como era antes, ¿sí? Este era el caso del divisor resistivo. Divisor resistivo, ¿sí? Ya no es más una constante. ¿Por qué? Porque a medida que yo varíe la frecuencia, si yo voy haciendo más grande la frecuencia, todo este número de acá abajo se hace más grande. Por ende, si yo divido por un número más grande, claramente la cuenta esta de B sobre BI se va a tener que hacer cada vez más chica. ¿Cómo lo vemos eso? Fácil. Bueno, vamos a hacer una tablita de valores. ¿Con cualquiera valores? No, vamos a hacer con unos valores característicos que voy a elegir yo arbitrariamente. Vamos a poner omega BO sobre BI en módulo. ¿Sí? Y a omega le vamos a decir, bueno, en frecuencias muy bajas, continua, en frecuencia muy alta, infinito, y en una frecuencia particular que se llama, que es 1 sobre CR. ¿Sí? Cuando omega es cero, todo este término se anula, se hace cero. Entonces, si todo esto se hace cero, me queda 1 sobre 1, porque la raíz cuadrada de 1 vale 1. Con lo cual, la ganancia me queda 1. Si omega es muy grande, tiende a infinito, todo este término tiende a infinito al cuadrado. Infinito más 1 es infinito, raíz cuadrada de infinito sigue siendo infinito, y me queda que para omega teniendo infinito me queda 1 sobre infinito, o sea, 0. Y en 1 sobre CR, que es un valor característico de este circuito, fíjense que si yo reemplazo para 1 sobre CR, el C con el C se va y el R con R se va. Vamos a reemplazarlo. Tengo BO sobre BI, módulo, para cuando omega es igual a 1 sobre CR. Me queda 1 sobre la raíz cuadrada de 1 más 1 sobre CR por CR todo al cuadrado. El C con el C se va, el R con el R se va. Me queda 1 sobre la raíz de 2. Si nosotros hacemos la cuenta, 1 sobre raíz de 2, más o menos da 0,707. Más o menos. Es decir, que cuando yo estoy en la frecuencia, o mejor dicho, la omega, que es casi lo mismo, porque omega y frecuencia, recuerden que hay 2pi de diferencia, ¿sí? Hablar de omega o hablar de frecuencia, estamos prácticamente hablando de lo mismo. Cuando yo estoy en la frecuencia, que la señal de salida me da el 70% de la señal de entrada, ¿sí? En ese punto se dice que estoy en lo que se llama frecuencia de corte del filtro. O sea que esto que está acá, esta frecuencia, o pulsación angular, nosotros la vamos a llamar omega de corte. La omega de corte es la frecuencia que hace que mi salida caiga al 70% de su valor máximo. O, visto desde el punto, desde los decibeles de B, decibel, se dice que en omega C, BO cae 3 dB frente a su valor máximo.
Importantísimo, ¿sí? Definición de omega de corte. Esto es una definición. Se define que el omega de corte es el valor de frecuencia que hace que la señal de salida caiga 3 dB por su valor máximo. Si nosotros agregamos a esta tablita ahora BO sobre BI en dB y recordamos que BO sobre BI en dB es igual a 20 veces el logaritmo en base 10 de BO sobre BI módulo, ¿no? Vamos a ver que para omega 0 me da 0 dB, para omega infinito tiende a menos infinito, y acá vale menos 3 dB, que es la omega de corte. ¿Está bien? Por ende, este circuito tiene una respuesta en módulo que hace algo así. Donde este valor de acá es la frecuencia de corte o omega de corte sobre 2pi, que es lo mismo. Y este punto de acá, acá arriba vale 1, y acá vale 1 sobre raíz de 2. Si lo estamos viendo en veces. Si el gráfico lo hiciésemos en decibeles, BO sobre BI en dB, el gráfico me daría algo así. Donde este punto de acá es la frecuencia de corte. Y este valor de acá vale menos 3 dB. Y obviamente que este eje es frecuencia. Bien, entonces, recapitulando. Filtro, todo circuito que su transferencia de tensión, o sea, su tensión de salida respecto a su tensión de entrada, varía en función de la frecuencia, ¿sí? Responde a una variación de frecuencia, eso es un filtro. En contraparte, tenemos el divisor resistivo que no es un filtro, ¿sí? Entonces, para tener un filtro tengo que tener componentes reactivos. ¿Cómo clasifico el filtro? El filtro lo clasifico por tipo de tecnología, es decir, si tiene o no tiene amplificadores. Una vez que hice eso, que sé si tiene o no tiene amplificadores, me fijo la cantidad de componentes reactivos que tiene el filtro. Si tiene un componente reactivo, es un filtro de primer orden. Si tiene dos componentes reactivos que no se puedan juntar entre sí, o sea, no tiene, por ejemplo, dos capacitores en paralelo o dos capacitores en serie, sino que, por ejemplo, tiene un capacitor y una bobina, o tiene un capacitor en serie con una resistencia, y en paralelo a eso otro capacitor, ¿sí? O sea, componentes reactivos que no se puedan agrupar entre sí, eso me da segundo orden, ¿sí? Y a medida que empieza a aumentar la cantidad de componentes reactivos, yo tengo más órdenes en el filtro. Y lo otro, muy importante, es la banda de paso del filtro. Es decir, para qué rango de frecuencia la señal de salida es comparable con la señal de entrada. Es decir, ya sea o vale lo mismo, en el caso de este circuito, por ejemplo, para este rango de frecuencia vale prácticamente lo mismo, VO sobre BI, o puede tener ganancia, o sea, puede valer más VO que BI. Pero lo que seguro va a ser es que yo la puedo medir. Eso se llama banda de paso. ¿Y la banda de atenuación qué es? Bueno, la banda donde yo quiero que el filtro actúe. O sea, esas frecuencias que yo no quiero escuchar, que no quiero que pasen. Y a eso se llama banda de atenuación, que sería esta zona de acá. Bien, bueno, vamos a cortar acá este primer video.
que es bien conceptual de qué es un filtro. En el siguiente video lo que vamos a hacer es ver los 4 tipos de filtros posibles, ¿sí? Pasabajos, pasaltos, pasabanda, eliminabanda, ¿sí? Y vamos a diferenciar filtro de primer orden de filtro de segundo orden. Bueno, espero que les sirva. Un abrazo.